Hola a todos, ahora que ya tienen una idea de proyecto de negocio que ya han redactado en en el anterior módulo, vamos a ver cómo redactar esa idea de negocio. Es decir, vamos a redactar el primer perfil basados en dos metodologías. Una es el marco lógico, que se utiliza para elaboración de proyectos. Claro que tiene un componente más social y tiene un análisis de largo plazo. Solo vamos a utilizar ciertas partes del marco lógico y vamos a utilizar otra metodología que se llama los OKRs, objetivos y resultados clave. La combinación de ambos nos va a permitir redactar nuestro primer perfil de negocio. Con esta metodología vamos a poder analizar y ver cuáles son aquellos resultados clave, aquellas actividades estratégicas que se necesita para implementar el negocio. A veces nos dejamos llevar por la emoción y decimos que vamos a empezar con esto en el negocio, y cuando no es un resultado clave o no es una actividad estratégica necesaria, sino una actividad complementaria que se puede delegar o se puede dejar para realizarlo posterior. Entonces, esta metodología nos centra en el pienso, en el análisis antes de realizar cualquier proyecto o cualquier idea de negocio. Veamos cómo funciona. La metodología es sencilla y lo que vamos a hacer es tener nuestra idea de negocio. Esta idea de negocio es la que ustedes han desarrollado y ahora vamos a plantear un objetivo general que nos permita implementar esta idea de negocio. Es decir, ¿a dónde vamos con esta idea de negocio? En el intermedio vamos a crear objetivos específicos, que es la descomposición del objetivo general, y de esos objetivos específicos vamos a crear resultados clave que nos permitan alcanzar el a dónde vamos, es decir, cómo se está llegando a ese lugar al que vamos. Lo vamos a descomponer en partes para ver, en esta primera etapa voy a hacer esto para llegar a donde quiero ir. En la segunda, esta otra, y en la tercera sí vamos acumulando para llegar a donde queremos alcanzar. Y luego planteamos actividades, es decir, las iniciativas estratégicas que nos permitan alcanzar los resultados clave. Como ejemplo les voy a colocar este tour que me ha parecido interesante porque es un tour insólito. De hecho, se llama La Caminata Nocturna con los Coyotes. Es un tour en México que recrean el paso que hacen los inmigrantes de México al ingresar a Estados Unidos. Los turistas pueden sentir toda la emoción, toda la adrenalina de cruzar la frontera, de ser pescados por los policías, que son actores, en este caso disfrazados de policías, y hacen la caminata nocturna. Incluso se hace el paso por el río para cruzar la frontera. Este tour insólito hace reflexionar sobre la vida que llevan los migrantes para buscar un nuevo futuro o una mejor oportunidad de vida de México a Estados Unidos. Es una experiencia interesante porque no se hace en el punto fronterizo, como es el desierto de Sonora, sino se ha buscado un lugar que tenga las condiciones geográficas y climáticas del lugar para hacer la representación. Obviamente es una recreación simulada donde todos son actores, utilizan parlantes, utilizan sonido para recrear el momento. Se hace de noche, se hace por el río, se hace con actores que fingen de policías, y la experiencia ha sido interesante. Entonces vamos a hacer el análisis con este tour. La idea de negocio es caminata nocturna con los coyotes. El objetivo va a ser ofrecer una experiencia inmersiva, esto es importante, que permita a los participantes comprender y reflexionar los desafíos, emociones y riesgos que enfrentan los inmigrantes mexicanos en su intento de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Ojo que pueden ser capturados por la policía y no llegar a Estados Unidos, ¿no? Promoviendo el diálogo y la comprensión intercultural en ambientes seguros y educativos. Entonces, ese es el objetivo que se ha planteado este proyecto o esta idea de negocio, este negocio. Analicemos un poco cuál es el objetivo que tiene. Lo que vamos a hacer es empezar a descomponer y ver cuáles son los verbos, las actividades fuertes que están dentro del objetivo específico. Y lo que nosotros queremos es identificar variables dentro del objetivo. Las variables nos van a permitir descomponer el objetivo y poder analizarlo de mejor forma. Por ejemplo, como ya hemos leído el objetivo,
podemos ver que una de las ideas fuerza de este objetivo son experiencias inmersivas. Las experiencias inmersivas van a ser nuestro objetivo específico. Otra idea, por ejemplo, son los desafíos y emociones y riesgos que llevan los turistas al cruzar la frontera, al recrear este paso fronterizo. Y una tercera es el diálogo y la comprensión intercultural, es decir, intercultural significa conocer ambas posiciones, la de los migrantes mexicanos y la de los policías estadounidenses que cumplen una misión. Con esto lo que hemos hecho es identificar las variables que forman parte de este objetivo. Al identificar variables podemos ver cuáles son las cosas, los elementos que necesitamos cumplir para que se cumpla este objetivo planteado. Eso nos va a llevar a poder identificar los objetivos específicos. Un cuarto elemento identificado, por ejemplo, es ambiente seguro y educativo. Un ambiente seguro, si bien los migrantes se lanzan a la aventura sin tener seguridad, el objetivo del tema turístico es crear un ambiente seguro para que los turistas entiendan los riesgos que corren, pero ellos no corran ningún riesgo y sea de forma educativa. Entonces, en esa lógica, lo que hemos hecho es identificar estas variables que nos van a permitir llegar o alcanzar nuestro objetivo. Eso nos permite saber cuáles van a ser los objetivos específicos. Se puede analizar de distintas formas. Yo lo he analizado ordenando las variables para crear objetivos específicos y he encontrado 3 objetivos específicos dentro de este objetivo general. Por ejemplo, las experiencias inmersivas. Las experiencias inmersivas tienen que permitir generar emociones, conocer los riesgos y crear desafíos para los turistas o para los participantes de este tour. Luego, el diálogo y la comprensión intercultural, es decir, como decíamos hace rato, crear espacios para que se entienda qué piensa, qué vive el migrante mexicano y por el otro lado, cuál es la función del policía norteamericano o de la población norteamericana al ver que ingresan inmigrantes a su territorio. Es decir, un diálogo entre ambas culturas. Entender eso va a permitir que el tour sea mucho más valorado que solo colocar la parte de la posición mexicana. Tercero, ambiente. El ambiente tiene que ser seguro y educativo y eso es importante. Sí, como les decía, los mexicanos cuando cruzan la frontera no tienen la seguridad, o los latinos cuando hacen ese cruce no tienen la seguridad, pero como esto es una recreación y es un tour del cual vamos a crear un negocio, tiene que ser seguro y tenemos que brindarles una educación e información para que conozcan este problema social. Entonces, veamos cómo podemos convertir estas variables en objetivos específicos. Estábamos hablando de la experiencia inmersiva. Y lo que vamos a hacer es, utilizando un verbo al inicio de la oración, por ejemplo, crear un escenario utilizando técnicas de simulación como sonidos, condiciones de luz y obstáculos simbólicos para representar los desafíos, tensiones que los migrantes enfrentan durante el cruce fronterizo de Estados Unidos a México, o de México a Estados Unidos. Ese va a ser nuestro primer objetivo específico, el O1. Acuérdense de este simbolito porque lo vamos a utilizar. El objetivo específico 1. En el segundo, el objetivo específico 2, que hay un error de dedo, este debería ser 2 y este 3, lo vamos a arreglar después. Pero sobre el diálogo y la comprensión. Por ejemplo, nuestro objetivo va a ser incluir pausas programadas durante todo el recorrido para brindar información sobre las historias y circunstancias de los migrantes o inmigrantes a través de las narraciones que permitan reflexionar y dialogar en grupo sobre las emociones experimentadas, es decir, lo que han vivido, ese tour por la noche que si colocas la linterna la policía te puede detectar, así que lo que tienes que hacer es solo en ciertos momentos utilizar la linterna y en otros ir a ciegas sabiendo que hay animales salvajes como los coyotes que te pueden dañar, que hay un riesgo físico y hay un riesgo emocional también en todo lado.
y entender las razones de por qué las personas, pese a que hay estos riesgos, migran hacia Estados Unidos. La situación económica que viven en México es totalmente distinta a la que ellos conocen. ¿Cuáles son las razones que les han obligado a correr ese riesgo de cruzar la frontera, pese a todos los peligros que existen? Y los efectos que tienen este fenómeno sobre las comunidades migrantes y la sociedad de acogida, lo que decíamos. ¿Qué pasa con la sociedad de Estados Unidos? ¿Cómo lo ven ellos desde su punto de vista? Entonces, este diálogo nos va a permitir crear estas pausas, y esas pausas obviamente tienen que tener ciertas actividades que lo vamos a ver más adelante, como el tema de guías, el tema de interpretaciones, el tema de historiadores, el tema de narradores, que permitan crear este escenario, este momento de reflexión. El tercer objetivo es el ambiente, como decíamos. Lo que vamos a hacer en el objetivo específico 3 es garantizar que la simulación que se realice con condiciones seguras. Esta de acá tiene que realizarse con condiciones seguras, con guías capacitados que respeten el bienestar emocional y físico de los participantes. Hay algo que destacar. Estos actores que fingen como policías o que fungen como policías de Estados Unidos son actores preparados, que están capacitados para poder hacer un arresto con las condiciones más seguras, porque todo es simulación, pero tienen que sentir que alguien los está arrestando y que hay un procedimiento para eso. Y obviamente asegurando que el espacio donde puedan, asegurando más bien crear un espacio donde se pueda expresar sus sentimientos y resolver dudas al final del tour. La garantía de la seguridad es importante en este tipo de proyectos. Ahora, lo que vamos a hacer es descomponer estos objetivos específicos. Así como hemos descompuesto el objetivo general, lo que vamos a hacer ahora es descomponer el objetivo específico. El primero, solo como ejemplo, el O1, la experiencia inmersiva. Como ya hemos leído, lo que vamos a tratar de hacer es identificar otra vez variables que nos permitan saber cómo alcanzar este objetivo específico. Identificamos todas las variables que podamos. Técnicas de simulación, estamos hablando de crear escenarios realistas, crear sonidos personalizados, crear obstáculos más realistas que van con los escenarios realistas, por ejemplo, capacitar a actores, contar con un buen vestuario, o sea, los policías tienen que tener los uniformes de Estados Unidos, momentos de tensión, crear estos momentos de tensión y diseñar desafíos físicos y mentales. Todas estas variables las hemos sacado del objetivo específico, todas estas. Y esto es importante. Acá lo que tenemos que hacer es priorizar cuáles se consideran objetivos estratégicos, porque a veces nos podemos perder en actividades muy pequeñas que luego pueden ser actividades o subactividades. Por ejemplo, el capacitar actores. Nos vamos a concentrar en capacitar actores. No. Aquí lo que necesitamos es saber cuáles son las principales variables que van a permitir crear el escenario. Crear el escenario, uno de los factores puede ser capacitar actores, pero no el principal. Aquí tenemos que priorizar, identificar cuáles de todas estas actividades que estamos desarrollando son las que nosotros consideramos las más importantes. Hacer esta priorización nos va a permitir poder tener éxito en el proyecto o en la idea de negocio. Entonces, vamos analizando un poco las técnicas de simulación. No es necesario que nos especialicemos en técnicas de simulación, porque lo que queremos es crear escenarios. Entonces, la técnica de simulación va a ser una actividad más dentro de este objetivo. Pero crear escenarios realistas, sí. Es necesario crear estos escenarios realistas. Entonces, nos vamos a concentrar en crear escenarios para entender cómo hacen la migración, cuáles son esos escenarios, por dónde pasan los migrantes y poder recrear cada una de estas figuras de los escenarios realistas para que los turistas puedan pasar. Ese sí es un objetivo, una variable estratégica que nos va a permitir alcanzar nuestro objetivo. Crear, por ejemplo, el tema de los sonidos personalizados. No, los podemos comprar, los podemos pedir a otra persona que la haga cuando nosotros creemos los escenarios. Entonces no parece importante crear. Otro, por ejemplo, es el
Aquí hemos encontrado uno que es el de diseñar desafíos físicos y mentales. Esto es importante porque esto nos va a conllevar entender el tema del comportamiento del migrante. Lo que necesitamos es analizar cuál ha sido su comportamiento, cuál ha sido el sentimiento, la experiencia que él ha pasado, y hacer un análisis de varias personas, un estudio de varias personas para poder entender sus experiencias y con esas experiencias crear y diseñar los desafíos físicos por donde pasan para que se lleve bien con este escenario, para que esté casado con el escenario físico, de diseñar desafíos que involucren el reto de las personas y mentales, es decir, que han experimentado. Crear estos desafíos mentales basados en las experiencias de los migrantes que han cruzado la frontera o de los que no han podido cruzar. ¿No? Eso es importante. Los que no han podido cruzar han pasado por algo y esos escenarios nos van a permitir, o esos desafíos nos van a permitir casar con el escenario y tener un objetivo mucho más específico. Capacitar actores, les decía que no, contar con un buen vestuario es lo último que vamos a hacer cuando tengamos el escenario y tengamos los desafíos claros. Pero también podemos crear los momentos de tensión. Eso es importante, es establecer dentro del escenario controlado donde se van a realizar los momentos de tensión. Y obviamente los momentos de tensión tienen que darse en lugares con seguridad, como veíamos en el objetivo 3, tienen que tener seguridad. Entonces eso nos hace analizar cómo van a ser los escenarios, dónde vamos a colocar los desafíos físicos y en qué momento vamos a crear estos momentos de tensión. Es decir, que venga la policía, que vengan los coyotes, obviamente solo con sonidos, crear esos escenarios donde la gente tenga tensión, tenga adrenalina o tenga miedo, dependiendo de las personas, para que la experiencia sea mucho más realista. Con estos tres, hemos identificado estas tres variables. Con estas tres variables podemos construir ahora nuestros objetivos, nuestros resultados claves. Ya tenemos objetivos general y específico y ahora nos queda la K y R del OKR, los resultados clave. Con esto vamos a utilizar, por ejemplo, el primero, la experiencia inmersiva. Hablábamos del objetivo específico. El objetivo específico, lo que vamos a hacer es identificar, solo quedarnos con los tres que hemos seleccionado: los escenarios, los momentos de tensión y los desafíos físicos y mentales. Y de cada uno vamos a sacar un resultado clave. Pero ¿cómo se empieza a redactar o construir el resultado clave? Tenemos tres ámbitos para construir un resultado clave. Primero, tiene que ser medible, es decir, tiene que poder medirse en un determinado tiempo. Y eso es importante, un periodo. Por ejemplo, vamos a crear 3 escenarios. ¿Ya? Esto es importante. Vamos a crear 3 escenarios para que los turistas no se aburran solo con el primer escenario, sino vamos a pasar 3 escenarios de lo que hacen los migrantes al pasar la frontera. ¿En cuánto vamos a hacer? Y esto es importante, el periodo tiene que ser un poco ambicioso. Es decir, en 6 meses vamos a crear estos 3 escenarios o recrear estos 3 escenarios. Eso es importante. Y estamos hablando solo de la primera variable que hemos identificado. Y el resultado clave tiene que ser ambicioso pero alcanzable. Y esto es importante, que sea lo más ambicioso posible pero alcanzable. No nos vamos a plantear hacer un tour a la luna porque no tenemos el dinero suficiente como lo tiene Elon Musk para hacer estos tours. Lo que vamos a hacer nosotros es simplemente tener una idea ambiciosa de acuerdo a nuestra realidad y a nuestras posibilidades, pero lo más ambicioso posible, porque si colocamos metas un poco más alcanzables sin que nos tome esfuerzo, eso no nos va a funcionar. Entonces tiene que ser algo mucho ambicioso basado en nuestra realidad, es decir, en la realidad boliviana o en la realidad del profesional que está saliendo de la universidad. Por ejemplo, van a ser recreados 3 escenarios, en este caso, del paso por el río. Por ejemplo, vamos a recrear el paso que realizan los migrantes por el río, que los turistas se metan al río, pasen el río y ya están al otro lado de Estados Unidos. Recrear la caminata en el desierto. Este es el desierto de Sonora, es impresionante el calor
todo lo que hace, pero lo vamos a hacer de noche. Luego, otro escenario puede ser la escalada de la frontera con los policías de migración que vienen a controlar. Lo que hacen estos, los coyotes o los que les pasan a los migrantes, es ver cuando el policía o la patrulla policial de Estados Unidos ya se ha ido del lugar y ellos consideran que ahora sí se puede pasar. Lo que hacen es saltar la barda migratoria y empezar a correr para que los policías no los encuentren. Entonces, esos van a ser nuestros 3 escenarios que vamos a construir en 3 meses. ¿Y cómo los redactamos? Aquí abajo podemos ver un ejemplo de la redacción. Crear 3 escenarios que simulen el paso por el río, la caminata nocturna en el desierto de Sonora y el paso por un punto fronterizo policial ambientada con sonidos, iluminación y obstáculos simbólicos. Ese va a ser el resultado clave en 6 meses. Eso es importante, el resultado clave de esta variable. Ahora tenemos que crear nuestro resultado clave de los momentos de tensión, nuestro resultado clave del cómo diseñar desafíos físicos y mentales. Y vamos a colocarlo como KR 1.2, KR 1.3, para identificar cuáles son nuestros objetivos, nuestros resultados clave de nuestro objetivo 1, del 0-1, porque tenemos 3 objetivos que lo hemos visto más atrás. Entonces, de cada objetivo hay que crear un resultado clave o 3 resultados clave. En este caso, pueden ser 2, 3, 4, 5, las que ustedes consideren necesarios. Pero es importante volver a esta parte. No todas las variables que aparecen en el objetivo son estratégicos. Hay que priorizar cuáles consideran que son estratégicos. Ahora, nos vamos, después de crear nuestro resultado clave, que ya lo hemos redactado de esta forma, lo que vamos es a identificar las actividades que nos permitan alcanzar este resultado. Este mismo resultado de acá. Entonces podemos analizar y descomponer otra vez el resultado. Y lo podemos hacer en este caso por varios métodos, descomponiéndolos. Acá yo lo he hecho primero por los 3 escenarios. Entonces las actividades van a ser escenario 1, escenario 2, escenario 3. Pueden hacerlo también por el tema de ambientación, que puede ser llegar al resultado de crear estos 3 escenarios por la ambientación, por el sonido, por la iluminación, por los obstáculos simbólicos. El que ustedes consideren estratégico, esto es importante. Tienen que ver qué tan estratégico es. Si es algo muy sencillo de hacer, no es estratégico. Lo estratégico siempre va a ser un poco más difícil de realizarlo. Entonces, eso es importante que lo noten. Aquello que les va a costar más trabajo es lo más estratégico. Aquello que es mucho más específico, como vestuario es conseguir un poco de dinero y comprar los vestuarios. O empezar a costurar y tener los vestuarios de todos los participantes de este tour. Entonces, yo me he planteado 3 actividades específicas, como la creación del escenario del paso por el río, por ejemplo. Ambientada con sonidos, patrullas que vigilan, animales del lugar y con obstáculos controlados y seguros. La segunda actividad, por ejemplo, es la caminata nocturna. La tercera es la escalada, lo que les decía, por el punto fronterizo. Escalan la barda que tienen creada los Estados Unidos y cuando ya terminan de escalar la barda, llegan los policías y ellos tienen que correr y escapar para que no sean pescados por migración. Entonces son 3 escenarios, son 3 actividades que me van a permitir alcanzar mi resultado clave 1. ¿Ya? Y esa es la forma de cómo se presenta todas estas. Obviamente tenemos que hacer las actividades del resultado clave 1.2, 1.3 y así tener todas las actividades. Pero a la hora de presentar, lo que hacemos es utilizar una matriz que es la lógica del proyecto, que va con este orden. Objetivo general va arriba y luego colocamos los objetivos específicos. En este caso, objetivo específico 1, el 0-1, el O1. Y obviamente los resultados clave. El resultado clave de este objetivo hemos visto que eran 3. El R11 tiene estas actividades. El R12 va a tener otras actividades y el R2.3 va a tener otras actividades. Pero es importante que vean que este objetivo nos ha derivado en todas estas actividades lógicas. La lógica de cómo ver esta matriz es: el objetivo general nos deriva a 3 objetivos específicos.
El objetivo específico 1 nos deriva a resultados clave, 3 resultados clave. Y este resultado nos va a derivar en actividades específicas, estratégicas para alcanzar este resultado. Lo mismo en este caso, lo mismo en este caso y de estos objetivos. Esa es la lógica de cómo crear el perfil de proyecto para nuestra idea de negocio. Con esto vamos a poder tener una mayor claridad de nuestra idea de negocio. Y es importante perder el mayor tiempo en analizar si son estratégicos o no. Y no dejarnos llevar por las actividades pequeñas y cotidianas como vestuario, como capacitar, que son necesarias, pero son actividades específicas que pueden ser subactividades dentro de esta actividad estratégica, que pueden ser una actividad mucho más pequeña y puntual. Nosotros tenemos que analizar, tardar en analizar, pero analizar la parte estratégica de este proyecto. Esa es la forma como se presenta y esa es la forma como deberían presentar su idea de negocio para el siguiente módulo. Hasta la próxima.